Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Que nos permite tocar alabanzas, estar aquí reunidos para estudiar su palabra. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pablo Horna, que está a cargo de la clase de hoy, que pase adelante, por favor. Muy buenos días, hermanos. Que nuestro Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos. Ok, hermanos. Es raro, ¿no? Es raro el orden hoy, pero no es raro a la vez, ¿verdad? En ausencia de nuestro hermano Rolando, por 3 domingos, los 3 domingos que vienen, contando pues yo estaré dando la clase bíblica. Así que vamos a aprovechar estos 3 domingos para considerar un tema de suma importancia y muy pertinente en la actualidad de nosotros como Iglesia de Cristo en Santiago. Hemos trabajado juntos ya esto prácticamente 2 años, ¿verdad? Y hemos construido juntos mucho. Y muchos de ustedes nos han dicho, tanto en privado como en público, el gran cambio que hemos tenido para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque esto ha sido un trabajo de todos. Esto no ha sido un trabajo de 1 o de 2 o de 7, ha sido un trabajo de todos. Y todos con ese compromiso, ese amor al Señor, primero que todo, hemos construido. Pero no quiere decir que, bueno, ya construimos y ya. No, tenemos que seguir construyendo. Hay mucho más que construir. Y el tema que vamos a desarrollar en estos 3 domingos es justamente una de las razones por las cuales hay muchos problemas en las iglesias de Cristo. El mal entendimiento o simplemente el desconocimiento, la ignorancia del tema que vamos a ver, ha promovido todo tipo de calamidades en la iglesia del Señor. De todo tipo. Y yo creo que ustedes se va obviamente a recordar de cómo esto es así, en nuestra propia experiencia. Y no es ajena, ¿verdad? No estoy hablando exclusivamente de Santiago, todas las congregaciones enfrentan dificultades. Y yo lo he visto, a donde he ido lo he visto. Cuando no se entiende este tema, hay 1001 problemas. Ahora, también ha pasado, porque no les va a sorprender el tema, es un tema conocido. También ha pasado que sí se ha enseñado, hemos aprendido sobre el tema, pero tenemos un concepto equivocado del tema, aunque lo podamos entender bien. Habrán algunos conceptos que nos parecerán, no, por ahí no. Pero el Señor dice, sí, por ahí sí, ¿verdad? Entonces cuando nosotros le damos la espalda al Señor y decimos, no, Señor, no es como usted dice, nos vamos por acá, ¿qué ocurre? Caos, problemas, consecuencias. ¿De qué tema hablamos? Bueno, vamos allá. La doctrina de la disciplina de la iglesia. Este es el tema que vamos a estar desarrollando. Cuando escuchamos la palabra disciplina, normalmente pensamos en algo malo. Ya viene el hermano a regañarme, ¿no? Consideramos la disciplina o la reprensión como algo malo. ¿Por qué? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Habría sido el mundo? ¿Alguien sabe qué es la vanagloria de la vida? Se trata del ego. Todos tenemos ego. Todos. Y obviamente el Señor ha venido a este mundo a enseñarnos a poner a nuestro ego en su lugar. Es decir, a ser humildes. Pensemos en el ejemplo de Jesús. Él es el creador del universo, dueño de todo, merecedor de toda gloria, y aún así vino a este mundo, tomó forma humana y le lavó los pies a Pedro. ¿Eso cómo se llama? Humildad. Humildad. Y no solo a Pedro, ¿verdad? Se lo lavó incluso a quién más. A todos.
pero en particular, ¿a quién se los lavó? ¿Qué es significante? A Judas. Sabiendo él, como Dios omnisciente, que lo sabía todo, que lo iba a traicionar. Eso se llama humildad. Entonces, el mundo nos ha enseñado, a mí nadie me viene a decir qué hacer con mi vida. El mundo nos enseña eso. Pero Jesús nos dice, sí, instrúyeme, quiero aprender, quiero ser mejor para el Señor. Una actitud totalmente diferente, ¿no? Entonces, no debemos ver este tema como algo negativo. De hecho, vamos a ver lo que es una expresión de amor. Y estos son los temas que vamos a ver. Vamos a ver la definición, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Vamos a ver la definición, el concepto de la disciplina, el proceso de la disciplina y por último el efecto de la disciplina. Entonces, hoy vamos a aprovechar máximo el tiempo y esperemos, ¿verdad?, cubrir los primeros dos temas. Porque el último sí va a abarcar 2 domingos, ¿ok? Entonces, de nuevo, cuando consideramos, para empezar, el concepto de la disciplina lo consideramos como algo negativo, pero ya sabemos que no es algo negativo, es algo bíblico, es algo positivo. Y lo vemos en lo secular. Comencemos definiendo disciplina. ¿Qué significa disciplina? A ver, algún voluntario en sus propias palabras, ¿qué significa disciplina o qué se entiende por el término disciplina? En este contexto, ¿verdad? ¿Alguien? ¿O llamamos por nombre? Sí, hermana Andrea. Bueno, por ejemplo, yo que trabajo como docente, la disciplina es mantener el orden, la armonía en el salón, que todo el mundo se lleve bien, que todo fluya. Exactamente, orden, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué es disciplina? Gracias, hermano Juan. Y gracias a Dios que tenemos a nuestro hermano Juan aquí. El hermano es una enciclopedia. Eso significa corrección. Disciplina es corrección. Es una instrucción que busca corregir una conducta moral, ¿ok? O una conducta, para no ser redundante. Eso es disciplina. Y lo vemos en los diferentes aspectos de la vida. ¿Qué pasaría si en el mundo no hubiera disciplina a nivel social? Si no existiera, por ejemplo, la ley, si no existiera la policía, ¿qué pasaría con la sociedad? Caos total, ¿verdad? En las escuelas, como bien dijo nuestra hermana, también sería un caos. En la iglesia, no, hermano. A mí no me diga qué hacer con mi vida. Esa es la actitud del carnal. Lo entendemos en la sociedad, lo entendemos en la escuela, pero en la iglesia, recuerden, debe haber humildad. No somos perfectos. Nadie lo es. En el sentido absoluto, ¿verdad? Nadie lo es. Solo Dios. Entonces, entendemos eso, entendemos la necesidad que haya disciplina. Y en la iglesia vemos claramente en el Nuevo Testamento que debe haber disciplina para que haya orden. Pero no solo para que haya orden, sino también para que haya santidad. Para que la iglesia permanezca pura. Pero quiero enfatizar una tercera razón que prácticamente gobierna todas las otras razones. Y esa es el amor. Cuando en una iglesia del Señor hay disciplina, hay amor. Hay amor. Y déjenme ilustrarlo esto de la mejor manera posible. Alce la mano aquí, ¿quién le gustaría ser como Jesús? ¿A quién le gustaría ser como Jesús? Ok. Muy bien, ¿ve? Hasta Dilara quiere ser como Jesús. Gloria a Dios por eso. Levantó la manita. Ahora, alce la mano, ¿quién quiere ser como Caín? ¿Quién quiere ser como Caín? ¿Nadie quiere ser como Caín? No, ¿verdad? Nadie quiere ser como Caín. ¿Alguien que lea por favor primera de Juan 3:12? Esgrima bíblico. Y Judas 11. A ver, primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Por qué causa le mató? Porque su obra era mala y la de su hermano justa. ¿Era bueno Caín? ¿Fue bueno? No. Mató a su propio hermano. Tengan eso en cuenta. Judas 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por otro el error de Galán, perecieron en la contradicción de Coré. El camino de Caín ha quedado como ejemplo en la Biblia a no seguir. Un ejemplo por no seguir. El camino de Caín. Ahora, una cosa es cometer pecado, una cosa es cometer males, y eso es ser humano, eso es ser humano, ¿verdad? Y otra es ser maligno. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Caín? Le dijo Caín a Dios, luego de matar a su propio hermano de sangre. ¿Ustedes recuerdan qué le dijo? Génesis 4:9. ¿Alguien que lo lea, por favor? Esa frase demuestra qué corazón tenía Caín. Génesis 4:9, ¿qué dice? Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En forma de pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. ¿Sabe qué significa esa frase? A mí no me importa absolutamente nada Abel. ¿Qué yo tengo que ver con Abel? Y eso dijo después de haberlo matado. Eso demuestra total malignidad, indiferencia total a su hermano. No le importaba en absoluto su hermano, no le importaba en absoluto su papá, su mamá, Adán, Eva. No le importaba ni siquiera a Dios para responderle así a Dios. No le importaba su propia alma. No le importaba nada ni nadie. Ese es el camino de Caín. Ahora está entendiendo a dónde me estoy dirigiendo. A nadie. Y nadie que alzó la mano cuando pregunté a quién le gustaría ser como Caín. Pero, ¿qué pasa cuando vemos a un hermano en Cristo que se está extraviando? ¿Qué pasa cuando vemos a un hermano que ha fallado? ¿Qué hacemos? ¿Le doy la espalda? Ese no es problema mío. Me voy por otro lado. En esa circunstancia estamos siendo como Caín. Mostrar total indiferencia a la vida espiritual de nuestro hermano. Y eso no debería ser así. No debería ser así. No queremos ser como Caín, pero podríamos ser como Caín si caemos en la indiferencia de decir: yo me salvo solito, yo veo por mí mismo, yo, y me enfoco en yo, y me olvido de la iglesia, me olvido de mis hermanos. Si mi hermano faltó un domingo, faltó 2 domingos, ¿qué debo hacer? Si veo a mi hermano en la calle que está pecando, ¿qué debo hacer? ¿Cruzar la calle e ignorarlo? Mejor me voy por el otro lado y así lo evito. ¿Qué debo hacer? Ese es el camino de Caín. Debo ir y corregirlo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver el proceso de la disciplina. Así que abramos nuestras Biblias en Mateo 18, 15 al 18. Cuando se trata de la disciplina en la iglesia, si no queremos ser como Caín, nuestro lema es diferente al de él. Caín dijo: yo no soy guarda de mi hermano. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Verdad? Nuestro lema es diferente. ¿Nuestro lema cuál es? ¿Cuál debería ser? El de cada uno de nosotros individualmente. Yo sí soy guarda de mi hermano. Yo sí voy a velar por mi hermano. Yo sí voy a cuidar de mi hermano. Así que vamos a ver qué dice el Señor cuando esto ocurre. ¿Qué debo hacer cuando mi hermano peca? Mateo 18, 15, vemos el paso 1. Vamos a comenzar el versículo 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti. Aquí lo que vemos primero es
que debe haber pecado, ¿ok? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Solos. Paso 1, para los que toman apuntes, paso 1, reprensión en privado. Esto es lo que enseña el texto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primer punto o primer paso, reprensión en privado. Tú y él solos. La frase, si tu hermano peca contra ti, no se traduce de la misma manera en otras versiones. Por ejemplo, versiones más precisas, como la Biblia de las Américas, la Biblia textual, traducen si tu hermano peca. Y esa es la lectura más apropiada. Si tu hermano peca. El contra ti es una variación textual. Más adelante, porque Jesús comienza hablando en general, más adelante se va a lo específico. Por ejemplo, Mateo 18:21, alguien que lo lea, por favor. Vea lo que hace, lo que pregunta Pedro, ya de manera específica. ¿Qué dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ajá. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ok, este diálogo ocurre inmediatamente después que Jesús enseña sobre la disciplina de la iglesia, ¿ok? Y ya dice contra mí, ya ahí se va a lo específico. Pero comienza de lo general, si tu hermano peca. Entonces, no podemos decir que esta frase solamente, o esta enseñanza aquí aplica solamente cuando un hermano peca contra otro hermano. No se puede decir que es exclusivamente en esos casos. No, está hablando en general. Está hablando en general. Entonces, tanto incluye pecados entre hermanos como pecados en general. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en Gálatas 6:1. Alguien que lo lea, por favor, Gálatas 6:1. Si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, ahí está. Si un hermano, ¿qué dice? No, ¿qué dice? Fue sorprendido en alguna falta. En general, ¿qué hay que hacer? Vosotros que sois espirituales. Restaurarle. ¿Cómo ocurre eso? No, es lo que vamos a ver a continuación, hay que reaprender. Entonces, obviamente, Pablo cuando le escribe a los Gálatas, le da esta instrucción general, pero sabemos que ya Jesús dio los específicos de cómo se debe hacer. O sea, hay pasos que hay que cumplir. Entonces, hablamos de pecados. Hay que hacer la aclaración también que no se trata aquí, es que el hermano me ofendió porque no me saludó, o porque, vamos a suponer que lo invité a la casa y me rechazó un plato de comida. Obviamente que eso son ofensas, esas cosas se deben considerar, tenemos que ser considerados uno al otro y hablar las cosas, perdonarnos, disculparnos y olvidar esas cosas. Pero tenemos que asegurarnos de que estamos hablando de pecados. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Entonces tengo que asegurarme primero que todo si el hermano verdaderamente está pecando o ha pecado. ¿Ok? Comienza allí. Entonces, este proceso habla de pecados, pero ¿serían todos los pecados o habrá alguna excepción? Todos, correcto. Son todos. Si tu hermano peca, ¿verdad? Si tu hermano peca. Pero debo decirle que sí hay una excepción al proceso, no a la reprensión. Vamos a leer, por favor, Romanos 16, 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18. Hay un pecado que se excluye de este proceso y que exige una acción inmediata. Y el apóstol Pablo es muy claro al respecto. ¿Qué dice? Romanos 16, 17 y 18. Os ruego, hermanos, que os cuidéis
hacéis los que causan divisiones y comienzos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios dientes, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Muy bien, los falsos maestros. Cuando se comprueba, obviamente, voy a llevar un proceso. Timoteo habla también de eso. De reprender al que está enseñando falsa enseñanza. 1 y 2. Y si sigue, disciplinado. Hay una acción inmediata, porque obviamente hablamos de una... El Nuevo Testamento habla de unas consecuencias garrafales cuando se enseña falsa enseñanza. Entonces, esa es la instrucción. Los falsos maestros deben ser disciplinados rápidamente. Es la idea allí. Entonces, es la única exclusión. De allí, todos los pecados se deben llevar por el proceso disciplinario. ¿Ok? Muy bien. Seguimos leyendo Mateo 18. Por lo tanto, si tu hermano peca, ya sabemos, tenemos que asegurarnos que ese es un pecado, ve y repréndelo. Cruza la calle y evítalo. ¿Eso dice? Hágase el chivoloco y dele la espalda. No dice eso, ¿verdad? Ve y reprende. ¿Es una sugerencia? ¿Es opcional? ¿Es cuando usted se sienta bien o cuando no anda de apuro? No. Ve y repréndele, ¿verdad? No es una sugerencia, es un mandamiento. Entonces, Jesús dice, ve y repréndele. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir y reprender. Ahora, cuando hablamos de reprensión, hablamos de lo mismo, ¿no? Vemos el concepto de reprender como algo malo o algo negativo. Y ya sabemos que eso, si es nuestro caso, no lo hemos aprendido en la iglesia, no lo hemos aprendido así de Cristo, lo hemos aprendido así del mundo. ¿Ok? ¿Qué es reprensión? Es señalar y convencer de pecado con el fin de arrepentimiento. Así de simple. Eso es reprender. Señalar el error, llamar al arrepentimiento. ¿Cómo se hace eso? Según Gálatas 6:1, lo leímos hace un rato. Con espíritu de mansedumbre. Es decir, debe haber humildad, debe haber emociones bajo control, debe hacerse con amor, debe hacerse con hermano que te vi allá. No, así no, ¿verdad? Con amor, con gracia. Ahora, ¿cuál es el fin de eso? Arrepentimiento, tengamos eso en cuenta. Arrepentimiento, ganar a nuestro hermano, restaurar a nuestro hermano. ¿Cómo se debe hacer eso? Dice, por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él. Ajá, aquí es donde comienzan los problemas. Aquí es donde comienzan los problemas. Y graves. Problemas que incluso llevan al punto de la extinción a la iglesia del Señor. Así de grave. Cuando no hacemos lo que dice aquí, esa frase tan cortita, estando tú y él solos, eso. Vean lo que dice el texto, tú y él solos. Por eso decimos que el primer paso es reprensión en privado. El texto no dice, ve y repréndelo estando con 9 personas. El texto no dice, ve a tu esposa o esposo y cuéntale lo que hizo el hermano. ¿Dice eso? No. Ve y reúnete en la casa del hermano y de otro hermano, invita a 7 más y cuéntaselo. ¿Dice eso? ¿Qué dice entonces? Eso, tú y él solo. ¿Y qué es lo que normalmente se hace, lamentablemente? Si viera lo que hizo el hermano Rafa. ¿Cómo? Dice Juan. Sí, vimos al hermano, estaba haciendo esto y esto y esto. Hermano Misael, hermano Anselmo y el hermano José, venga, vea lo que hizo Rafa. Hizo esto y esto. ¿Y dónde está Rafa en todo eso que acabo de escribir?
Es más, yo insisto, oiga, hermanos, vamos a reunir a la iglesia el día lunes y vamos a contarle lo que hizo Rafa. ¿Dónde está Rafa en todo eso? ¿Estamos entendiendo? Ese es el camino de Caín, hermanos. Ese es el camino de Caín. Cuando no hago lo que el Señor me está pidiendo hacer, yo debo ir a donde quién, en este caso, el hermano Rafa, y hablar con él. Muchas veces pasa que es un malentendido, porque no todo lo que oímos, no todo lo que vemos es exactamente lo que vemos y lo que oímos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo mejor es hablar con el hermano o la hermana y preguntar, entender qué está pasando antes de hacer un juicio. Ve y reprende el estado estudiantil solos. De nuevo no dice ve y dile a tu cónyuge, ve y dile a la iglesia, ve y dile a los vecinos. No dice eso. Ve y reprende estando tú y él solos. Cuando hacemos lo contrario, le hacemos daño a la iglesia, no hacemos daño a nosotros mismos y le hacemos daño al hermano que ofende. Le hacemos daño al ofensor. Y Dios quiere lo contrario, quiere que el ofensor se restaure. Nuestro interés, a diferencia de Caín, es que nuestro hermano se restaure, no que se pierda. Cuando yo caiga en murmuraciones, bochinche, daño a la iglesia, daño al hermano que ha ofendido. Entonces, ¿cómo puedo caer en esto? Muy simple. Cuando no voy al hermano, estando él y yo solos. ¿Ok? Seguimos el versículo, dice: por tanto, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere. ¿Qué quiere decir que si me oyere? Obviamente cuando yo voy allá, le debo hacer una reprensión. Y él me va a oír. Siempre me va a oír. Entonces, si me oyó mis palabras, ¿eso es suficiente? ¿Qué quiere decir la frase si te oyere entonces? Obviamente no estamos hablando exclusivamente de la acción de oír, porque oímos la reprensión, oímos cualquier palabra. Quiere decir aceptar la reprensión. Es decir, ay hermano, sí, wow, gracias por corregirme. Ora por mí. No, voy a tener cuidado, no voy a volver a hacer eso. ¿Verdad? Hemos ganado a nuestro hermano. Entonces, eso quiere decir, alguien que acepta la reprensión, se arrepiente. Entonces, eso implica que cuando vayamos y reprendamos a nuestros hermanos, debemos recibir una respuesta. Hermano, ¿qué piensas de lo que te acabo de decir? Y si el hermano no responde y está con los brazos cruzados, bueno, obviamente estamos viendo una actitud, ¿no? Habrá casos, habrá circunstancias donde no hay una respuesta. No la hay, no hay una respuesta verbal, pero en sí ese silencio y la actitud ya es una respuesta negativa. Entonces hay que tener eso presente también. Porque no hay punto medio. Cuando vamos y reprendemos al hermano, o se arrepiente o no. No hay punto medio. Entonces, eso implica que al terminar la conversación debe haber paz o no, o haber lo contrario, ¿verdad? Haber conflicto delante de Dios. Entonces, obviamente, cuando dice si te oyere, habla del aspecto positivo, es decir, la persona escuchó, se arrepintió, ¿ok? ¿Y cuál es el resultado? Has ganado a tu hermano. Es decir, se ha resuelto la situación. El hermano está en paz con Dios y yo he ayudado a restaurar un alma. Yo he ayudado a arrebatarle del fuego un alma. Eso es lo que debemos hacer. Pero, vea lo que dice el versículo 16. Más, vamos ahora a ver la contraparte. ¿Qué pasa si la persona no se arrepiente? Bueno, segundo paso. Reprensión en privado. Todavía sigue siendo en privado. Noten lo que Dios quiere con esto.
Dios quiere cuidar a toda costa que el hermano o la hermana que está ofendiendo a Dios sea puesta en humillación. ¿Ok? Quiere que el asunto sea en privado. Incluso si no se arrepienta a la primera. ¿Qué dice el texto? Vamos ahora a reprensión en privado, pero ahora con más personas. Dice, mas si no te oyere, es decir, no se arrepintió. No, usted no me venga a decir qué tengo que hacer con mi vida, hermano. Por favor, retírese. ¿Ok? ¿Qué debo hacer? Dice Jesús. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Uno o dos. ¿Qué encontramos aquí? Dios insiste en rescatar al hermano o hermana. ¿Ok? Y esto lo vemos, es un principio del Antiguo Testamento en cuanto a el testimonio, ¿no? A testiguar. Números 35:30, Deuteronomio 17:6, hablan sobre estas cosas. Y el mismo versículo nos da la respuesta, ¿verdad? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Al final no va a ser una cuestión, es tu palabra contra la mía. No, hay testigos. Hay testigos. Entonces vamos a llevar a, dice, 1 o 2. 1 o 2. Esto quiere decir que la persona que fue a hablar con el hermano primero a solas, no recibe respuesta favorable, va a buscar a 1 o 2. ¿Quiénes son? ¿Quiénes deben ser esos 1 o 2? Cualquier hermano en Cristo, de la congregación local. Es preferible que sea uno de los hermanos que forma parte del liderazgo, porque se espera que tenga mayor sabiduría para saber lidiar con la situación. Pero puede ser cualquier hermano. ¿Ok? 1 o 2. Entonces, cuando se toma el 1 o 2, va a quedar de 2 o 3 testigos, se va a constar toda palabra. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, yo agarro al hermano 1 o 2 y le digo, vea, está pasando esto, hermano. ¿Qué debo hacer? Debo contar a los hermanos la situación del hermano ofensor, y luego los 2 o 3, contándome, vamos a ir a donde la persona a de nuevo llamarlo al arrepentimiento. Eso es lo que enseña el texto. Entonces, ¿qué pasa si el hermano se arrepiente entonces en ese segundo paso? De nuevo, podemos tomar la misma cláusula del versículo 15, has ganado a tu hermano. Se acaba el proceso. Si en la primera el hermano se arrepiente, se acabó el proceso. ¿Será que entonces en ese caso ahora sí puedo contarle a todo el mundo lo que hizo el hermano? No. Dios lo perdonó. ¿Quién soy yo para estar sacando pecados del pasado de alguien? Usted se lo queda para usted y para Dios, y ahí acabó. Bueno, ¿qué pasa si no se arrepiente? Bueno, voy con 1 o 2 más. ¿Qué pasa si el hermano se arrepiente? Se acaba el proceso ahí. ¿Ahora sí le puedo contar a todo el mundo? No. Si ni siquiera Dios, quien ha perdonado todos nuestros pecados, nos saca todos los pecados del pasado, ¿quiénes somos nosotros para sacar los pecados a los demás? Si estamos en el mismo bote. ¿Sabe cuál es el bote? Pecadores, todos. Entonces, se acaba el proceso, entendamos eso. Veamos que el mismo texto dice que la única manera que el proceso continúe es que la persona no se arrepiente. Así que vamos a ese caso. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, estamos en el segundo paso. Es decir, yo fui con 2 más, fuimos 3 conmigo, llamamos al arrepentimiento del hermano, y no se me van de aquí, a mí nadie me dice cómo vivir mi vida. Hermano, si no los oyere a ellos, es decir, el hermano ofensor no se quiere arrepentir, esto no quiere decir, vamos a comenzar por ahí, que los testigos han fallado, que no han hecho su trabajo, que no han mostrado amor, no necesariamente, simplemente que el ofensor no quiere arrepentirse. ¿Ok? En este caso entonces se debe pasar al tercer paso, y vamos al versículo 17.
Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora sí lo voy a llevar a lo público. Este tercer paso, ¿cómo se llama? Reprensión pública. Reprensión pública, tercer paso. Dilo a la iglesia. ¿Qué le voy a decir a la iglesia? Si saco esa frase del contexto, ¿estaba alzando la mano? No, ok. Si saco esa frase del contexto, dilo a la iglesia, pues puedo utilizarla para cualquier cosa, ¿no? Dilo a la iglesia. Pero el pasaje habla de la disciplina, exclusivamente. Entonces, ¿qué debo decirle a la iglesia? Dilo a la iglesia. ¿Qué cosa? Todo lo anterior. Es decir, una persona autorizada para dirigirse a la congregación debe pararse y decir: hermanos, hermanas, en anuncio, ¿ok? En un anuncio solamente de cristianos, porque dice el versículo, dilo a la iglesia. Eso quiere decir que las visitas deben pedir que salgan, porque este es un asunto de la iglesia local. ¿Y qué se le debe decir a la iglesia? Bueno, el hermano Ramiro Ramírez, ¿verdad? El vecino de Rolando, él lo menciona bastante. El hermano Ramiro Ramírez fue sorprendido en este pecado. El hermano tal habló con él, lo llamó al arrepentimiento y no quiso arrepentirse. Paso 1. Paso 2, el hermano me buscó a mí y buscó a otro hermano. Fuimos allá y el hermano nos echó de su casa, no quiere arrepentirse. Siguiendo el plan de Jesús, ahora le informamos a todos ustedes lo que ha pasado. ¿Ok? Dilo a la iglesia. Ahora vean lo que sigue. ¿Será que la iglesia entonces ya se queda con la información? ¿No tiene que hacer más nada? ¿Qué hace la iglesia con esa información? Vean lo que dice el texto. Dilo a la iglesia y luego dice, y si no oyere a la iglesia, si el ofensor no oyere a la iglesia, ¿eso qué quiere decir? Que así como el uno fue a hablar en privado con el hermano ofensor, así como los 2 o 3 fueron a hablar con el hermano ofensor, ahora la iglesia tiene el deber delante de Jesús de ir a hablar con el hermano ofensor y llamarlo al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo se hace eso? Hablando de disciplina, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? El texto no dice. Marcos 16:16, ¿qué dice? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo lo hacemos? No dice. Lo importante es hacerlo, ¿no? Podemos ir en bote, a caballo, a pie, en bicicleta. Entonces, lo mismo aquí. La iglesia debe contactar a este hermano o hermana que no desea arrepentirse y llamarlo al arrepentimiento. ¿Cómo? Bueno, podemos ir tanto todos juntos a la vez, o en grupos, o individualmente. Lo importante es que la iglesia cumpla con ese deber de llamar al hermano o hermana al arrepentimiento. ¿Qué pasa si la persona entonces en esas circunstancias se arrepiente? Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces en ese caso se acaba el proceso. Pero ¿qué pasa si no se arrepiente? Dice, y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí se aplica entonces la disciplina correctiva y la persona queda apartada de comunión. ¿Ok? Hermanos, nos ha alcanzado el tiempo. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a continuar el domingo que sigue con este último paso, porque hay muchas cosas que hablar todavía al respecto. Pero sí quiero hacerles saber que este mismo estudio que estamos teniendo aquí está aquí en formato de brochure. Aquí hay 50 copias, las voy a dejar en la mesa, hay una esquinita. Si usted quiere una copia, bien puede tomarla. ¿Ok? Así que continuamos el siguiente domingo con el favor de Dios. Y para entonces sí va a haber espacio para preguntas y comentarios. Ya el tiempo ha vencido. El Señor les bendiga grandemente.